Imaginen una ciudad, una metrópolis que late al ritmo del progreso. Ahora imaginen que en las sombras de ese mismo progreso se esconde una pesadilla tan oscura que la razón se desvanece. En este rincón del mundo, durante la década de los años 70 y 80, en Corea del Sur, una nación que renacía de sus cenizas, se encontraba bajo un régimen autoritario. Las calles de Busan, una de sus ciudades más vibrantes, estaban destinadas a ser limpiadas, y es en este contexto donde nace una historia que parece arrancada de las páginas de un relato de terror. Una historia tan real que fue la inspiración para una de las series más impactantes de la última década, El juego del calamar. Si la viste, sabes de qué hablo, de la desesperación y de la crueldad, de cómo la sociedad puede volverse en tu contra en un instante. Y créanme, lo que van a escuchar a continuación es aún más perturbador, porque no es ficción. Prepara tus palomitas, baja las luces y asegúrate de que no hay nadie más en la habitación, porque lo que estás a punto de escuchar te helará la sangre. Exploración siniestra. En apariencia, Brothers Home era un faro de esperanza, un centro de asistencia social destinado a rescatar a los indigentes, a los olvidados, aquellos que deambulaban por las calles. El gobierno lo presentaba como una solución humanitaria, una mano amiga que levantaba a los caídos, pero la realidad era una máscara, una fachada macabra que ocultaba un horror inimaginable. Detrás de sus muros no había salvación, solo un abismo de sufrimiento. El proceso de recolección era brutal, las autoridades no distinguían, no había un juicio, no había una razón válida. Simplemente te tomaban si eras una persona sin hogar, un discapacitado que no podía valerse por sí mismo, o incluso un simple disidente político. Podía ser una víctima. Las redadas eran indiscriminadas, nocturnas, rápidas. Un camión llegaba, se detenía en una calle oscura y sus ocupantes salían, arrastrando a quienes se encontraban a su paso. Los gritos se ahogaban en la noche. Nadie los escuchaba. Realmente nadie quería escucharlos. Una vez dentro, el nombre, la identidad, la historia personal, todo se borraba. Te convertías en un número, en una sombra más entre miles. No había visitas, no había noticias del exterior. Era un agujero negro. Se calcula que al menos unas 4,000 personas fueron internadas en este lugar, aunque muchos temen que el número real sea mucho, mucho más grande. Eran los invisibles de la sociedad y su desaparición no era registrada. La vida en Brothers Home era una cadena de tormentos. Las condiciones eran tan deplorables que el simple hecho de respirar era un desafío. La comida era escasa y putrefacta. El hacinamiento era extremo y las enfermedades se propagaban sin control. La higiene era inexistente, pero el sufrimiento físico era solo la punta del iceberg. Lo más terrorífico era el sistema de abuso sistemático que se había instaurado. La institución no era un refugio, era una prisión, y sus guardias no eran cuidadores, eran carceleros. A los internos se les obligaba a trabajar hasta el agotamiento, en talleres y fábricas clandestinas dentro del complejo. Los niños, las personas grandes, los discapacitados, nadie estaba exento de la explotación. Los beneficios de esta labor no eran para ellos, más bien para los directores de la institución. Brothers Home era una maquinaria de lucro que funcionaba a base de carne humana, una empresa construida sobre el dolor y la desesperación. Los castigos eran frecuentes y sádicos. Si te negabas a trabajar o si simplemente no podías más, la brutalidad se desataba. Golpes, torturas, abusos, todo estaba permitido. Los internos no tenían derechos y tampoco tenían voz. Eran menos que humanos,
Y en este infierno surgió una figura, el director del lugar, un hombre llamado Parken Join, un nombre que la historia se encargaría de grabar con sangre. Y es aquí donde la oscuridad se profundiza aún más, porque los horrores no se limitaban a la explotación y la tortura, los rumores, los susurros que escapaban de las paredes. Hablaban de cosas aún más aberrantes, hablaban de experimentos inhumanos, de la desaparición de cuerpos, de un lugar donde la muerte era tan solo el final de un tormento, no un escape. ¿Cómo es posible que algo así sucediera en pleno siglo XX a la vista de todos y que nadie hiciera nada? La respuesta es tan simple como aterradora: el miedo, el silencio, la complicidad. El gobierno que supuestamente lo supervisaba miraba hacia otro lado, y el público, la sociedad, prefirió creer en la fachada de la bondad. Pero un solo hombre, un fiscal, decidió que ya era suficiente. El 17 de enero de 1987, un hombre tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Kim Yong-wan, un fiscal de la oficina del distrito de Busan, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era temblorosa, casi un susurro. Hablaba de la muerte, de la violencia, de un infierno en la tierra. La llamada mencionaba un lugar llamado Brothers Home. Al principio, Kim dudó. Sabía que la institución era un proyecto del gobierno y que la interferencia era una línea que no debía cruzar, pero algo en la desesperación de la voz lo obligó a escuchar. La llamada le dio un nombre, un número de teléfono, un lugar exacto. Kim decidió ir a investigar, pero no solo. Llevó con él a una docena de agentes de policía, preparados para lo peor, aunque nada los había preparado para lo que encontrarían. Cuando llegaron a Brothers Home, la fachada de la bondad se desmoronó ante sus ojos. Lo que vieron fue una fortaleza con muros altos y cercas de alambre de púas. Los internos, con ropas sucias y harapientas, se movían como fantasmas. Sus miradas eran vacías, perdidas. No había alegría, no había esperanza, solo un silencio pesado opresivo. Los agentes entraron en la institución y el hedor los golpeó como un puñetazo, una mezcla de sudor, enfermedad y muerte. La primera cosa que notaron fue la brutalidad. En uno de los pabellones, un guardia golpeaba a un interno con una vara de metal. El sonido de los golpes resonaba en el pasillo, pero nadie se atrevía a intervenir. El guardia no se detuvo ni siquiera cuando vio a los agentes. Siguió golpeando hasta que el interno se desplomó en el suelo. Kim ordenó su arresto de inmediato y la conmoción de los agentes fue palpable. No podían creer lo que veían. Pero eso era solo el comienzo. A medida que avanzaban, el horror se intensificaba. Los agentes encontraron a cientos de personas hacinadas en habitaciones pequeñas y sin ventilación. Los enfermos estaban mezclados con los sanos. Los niños desnutridos y con marcas de golpes miraban con ojos aterrorizados. No había camas. Los internos dormían en el suelo unos encima de otros. En las cocinas encontraron comida en estado de putrefacción. Había carne con gusanos y arroz con moho. La mayoría de los internos sufría de desnutrición severa. Los agentes se asombraron al ver cómo algunos de los internos intentaban comer la comida en ese estado. Era la única comida que tenían. En un área separada encontraron los talleres. Los internos, incluso los niños, trabajaban en condiciones inhumanas sin descanso. Fabricaban ropa y otros productos, pero sus salarios no existían. Los guardias los obligaban a trabajar con amenazas y golpes. Las máquinas estaban oxidadas y eran inseguras, pero lo peor estaba por venir. En el sótano, en un área secreta, Kim y sus agentes encontraron la sala de torturas. Era una habitación pequeña y oscura, con manchas de sangre en las paredes y en el suelo. Había instrumentos de tortura, como pinzas, palos y cuerdas. En una esquina había una jaula lo suficientemente grande para una persona,
pero tan pequeña que el interno no podía moverse. Los agentes encontraron registros, un archivo de la muerte, un cuaderno en el que se registraba la desaparición de los internos. No se mencionaban sus nombres, solo sus números. En una de las páginas, Kim vio una entrada que lo heló: interno 5683, muerto por golpes. La página siguiente decía: interno 5684, muerto por enfermedad, y así sucesivamente. Las cifras eran escalofriantes. Se contabilizaron cientos o miles de muertes. El fiscal Kim Yong-wan ordenó el arresto de Park In-join, el director de Brothers Home. Park se mostró arrogante y desafiante, creyendo que su poder lo protegería, pero se equivocaba. La evidencia era abrumadora. Las fotos, los videos, los testimonios de los internos, todo señalaba a un único culpable, a un hombre que había construido su fortuna sobre el sufrimiento de los demás. El descubrimiento de Brothers Home fue un shock para la sociedad surcoreana. Los medios de comunicación informaron sobre el caso con gran detalle. La gente no podía creer que algo así pudiera haber sucedido. Los políticos y los altos funcionarios que habían apoyado la institución negaron su complicidad, pero las pruebas eran irrefutables. Las redadas de la policía en las calles cesaron. Los camiones negros no volverían a llevarse a nadie, pero el infierno no había terminado para las víctimas, porque aunque habían sido liberadas de Brothers Home, no habían sido liberadas de su trauma. Sus vidas estaban destrozadas. Habían perdido a sus familias, a sus hogares, su identidad. La sociedad que les había dado la espalda los había olvidado, y la justicia tan anhelada no se sabía si llegaría. El juicio contra Park In-join, el director de Brothers Home, comenzó con la atención de todo el país. La nación estaba horrorizada y la gente pedía justicia. Kim Yong-wan, el fiscal que había destapado el caso, se convirtió en una especie de héroe nacional. La evidencia era irrefutable. Testimonios de las víctimas, fotografías de las condiciones inhumanas, registros de muertes y documentos que probaban la explotación financiera. Parecía un caso abierto y cerrado. Park In-join sería condenado y la justicia se haría realidad. Pero la historia de Brothers Home estaba lejos de tener un final feliz. El sistema judicial de la época estaba profundamente ligado al régimen autoritario. No importaba cuán abrumadora fuera la evidencia. El poder, el dinero y la influencia tenían más peso que la verdad. Desde el momento en que el juicio comenzó, una sombra se cernió sobre el caso. El gobierno que había financiado y protegido a Brothers Home durante años no quería que la verdad saliera a la luz. No quería que la sociedad se diera cuenta de que habían sido cómplices de un genocidio. La defensa de Park In-join fue tan descarada como perturbadora. Sus abogados argumentaron que la institución era un centro de caridad, que el director había actuado con buenas intenciones y que las muertes y los abusos eran incidentes aislados, no parte de un sistema. Dijeron que las víctimas habían mentido, que sus testimonios eran el resultado del trauma y que no eran dignos de crédito. Era un insulto a la memoria de aquellos que habían muerto y a la dignidad de los que habían sobrevivido. El fiscal Kim Yong-wan se enfrentó a una presión inimaginable. Fue llamado a la oficina de sus superiores en múltiples ocasiones. Le dijeron que se detuviera, que el caso era políticamente delicado, que si seguía adelante, su carrera y su vida podrían estar en peligro. Pero Kim no se detuvo. Tenía una misión, una promesa silenciosa con las víctimas, una promesa de que la verdad saldría a la luz. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el juicio tomó un giro inesperado. El tribunal, bajo la presión del gobierno, comenzó a desestimar las pruebas. Los testimonios de las víctimas fueron desacreditados uno por uno. Los documentos que demostraban la explotación y el abuso fueron declarados inválidos. La justicia
En lugar de ser ciega, se volvió corrupta. Y entonces llegó el veredicto. Park Eun-join fue absuelto de casi todos los cargos graves, como el de abuso y tortura. Fue condenado solamente por la explotación financiera y se le impuso una pena de solo 10 años. Pero aún esa condena se redujo. Apenas un par de años después, fue liberado bajo una amnistía presidencial, una amnistía que se concedió a miles de criminales, pero que pareció haber sido creada para él. La indignación fue enorme. ¿Cómo era posible que el director de un centro de concentración hubiera recibido una pena tan leve? ¿Cómo era posible que un hombre que había construido su fortuna sobre la miseria de los demás, que había sido responsable de cientos o miles de muertes, fuera liberado tan pronto? La respuesta era una sola: el poder. El gobierno había ganado. La verdad había perdido. El fiscal Kim Yong-wan, el hombre que había arriesgado su carrera y su vida para destapar la verdad, se vio obligado a dimitir. La presión fue demasiado. Kim se retiró de la vida pública, se convirtió en un abogado privado, pero la sombra de Brothers Home lo siguió. Muchos años después, Kim Yong-wan admitió en una entrevista que lo que más lo atormentaba no era la corrupción, más bien el silencio de la gente, el silencio de una sociedad que había permitido que algo así sucediera. Pero el caso Brothers Home no se detuvo allí. Las víctimas que habían logrado sobrevivir, aquellas que habían perdido a sus familias, a sus hogares y su identidad, no se rindieron, a pesar de que el gobierno les había dado la espalda, a pesar de que la justicia los había traicionado. Se negaron a ser olvidados. Durante años mantuvieron viva la memoria de Brothers Home. Organizaban reuniones, daban entrevistas y contaban sus historias una y otra vez. Se convirtieron en la voz de los que habían muerto, en la voz de los que habían sido silenciados. Su lucha fue una lucha contra la amnesia colectiva, una lucha para que la verdad fuera revelada, una lucha para que el mundo supiera que Brothers Home no era un simple centro de asistencia, sino un campo de concentración, un lugar donde el mal se había manifestado en su forma más pura y cruel. Y con el tiempo, su voz empezó a resonar. El caso Brothers Home no desapareció. Se convirtió en una cicatriz en el alma de Corea del Sur. Y aunque la justicia oficial no llegó, las víctimas encontraron la fuerza para seguir adelante, para vivir, para no rendirse. El veredicto fue un golpe demoledor, no solo para las víctimas, sino para la propia moral de la nación. Parecía que el régimen autoritario había logrado su objetivo: silenciar la verdad y barrer los horrores de Brothers Home bajo la alfombra de la historia. Los medios de comunicación, muchos de ellos controlados, comenzaron a minimizar la historia. La narrativa oficial se inclinaba hacia un final feliz, una amnistía que supuestamente marcaba el inicio de una nueva era de justicia, cuando en realidad era un acto de amnesia forzada. La sociedad, cansada y atemorizada, aceptó el silencio. Prefirieron olvidar el horror que existía en su propio patio trasero. Pero los sobrevivientes de Brothers Home no podían olvidar. Para ellos cada día era un recordatorio de lo que habían perdido. Se encontraron solos, sin un lugar al que regresar. Sus familias, si es que las tenían, a menudo los habían dado por muertos. El estigma de haber estado en Brothers Home era un peso insoportable. Los miraban con sospecha, con miedo. Algunos, al no poder soportar el peso de la vergüenza y el trauma, decidieron quitarse la vida. Otros se volvieron a perder en las calles, esta vez sin una identidad, futuro. La sociedad que los había marginado una vez, los marginaba de nuevo. La lucha de los sobrevivientes se convirtió en una batalla contra el olvido. No había ningún grupo de apoyo para ellos. Tenían que crear su propia comunidad. Se encontraron en las calles, en los parques, en los lugares donde la gente sin hogar solía reunirse. Compartían sus historias, sus miedos, sus sueños perdidos, y juntos se dieron cuenta de que no estaban solos
Se dieron cuenta de que su dolor era un dolor compartido y que su lucha era una lucha colectiva. Organizaron pequeñas protestas frente a edificios gubernamentales. Llevaban pancartas con los nombres de los que habían muerto. En Brothers Home le pedían al gobierno que reconociera el crimen, que se disculpara, que les diera una compensación por el tiempo y la dignidad que habían perdido. Pero el gobierno los ignoró. Los trataron como si fueran una molestia, como si sus gritos fueran simplemente el eco de una época oscura que preferían dejar atrás. La lucha de los sobrevivientes se prolongó durante años. Pasaron las décadas, la dictadura terminó y Corea del Sur se convirtió en una democracia, pero incluso en la nueva era de la libertad, el caso Brothers Home seguía siendo un tema tabú. El gobierno democrático, a pesar de sus promesas de transparencia, no quería abrir viejas heridas. No querían admitir que el sistema en el que se basaban, el mismo sistema que había traído prosperidad al país, tenía cimientos construidos sobre la sangre de los inocentes. El tiempo fue cruel. Los sobrevivientes envejecieron, sus cuerpos se debilitaron y sus recuerdos, aunque intactos, se volvieron más pesados. Casi todos ellos no tuvieron una vida normal, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, nunca tuvieron un trabajo estable, nunca pudieron superar el trauma. La cicatriz de Brothers Home era permanente. Y entonces, en 2012, un rayo de esperanza apareció. Un pequeño grupo de sobrevivientes, con la ayuda de un abogado de derechos humanos, decidió llevar su caso a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. No buscaban dinero, buscaban el reconocimiento. Querían que el Estado admitiera su culpabilidad. Querían que la historia, la verdadera historia, fuera contada. La comisión escuchó sus testimonios, escuchó las historias de tortura, de abuso, de explotación. Escuchó los nombres de los muertos, los nombres que habían sido borrados de la historia, y en un giro de los acontecimientos que nadie esperaba, la comisión emitió un informe. El informe admitió que el Estado había sido cómplice en los crímenes de Brothers Home. El informe reconoció que las víctimas merecían una disculpa, pero el informe no tenía fuerza legal. Era solo una recomendación, un gesto simbólico, un paso en la dirección correcta, pero no el final del camino. A pesar de que el informe era un paso importante, la lucha por la justicia no había terminado. Las víctimas, ahora ancianos, seguían luchando por una compensación, por una disculpa oficial del gobierno, y mientras la lucha continuaba, un último y oscuro secreto se mantenía oculto. Un secreto que Park In-join, el director de Brothers Home, se llevó consigo a la tumba. Un secreto que podría cambiar la forma en que el mundo ve este caso. Un secreto que fue revelado de la manera más inesperada posible. A principios de la década de 2010, un grupo de historiadores y periodistas, siguiendo la pista de los rumores que siempre rodearon a Brothers Home, comenzó a investigar los registros del centro. No buscaban las listas de los internos, ni los informes de los directores. Buscaban los registros de la policía y del gobierno. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Entre los documentos polvorientos, en una caja de cartón olvidada en un sótano, encontraron una serie de informes y cartas, correspondencia entre Park In-join y altos funcionarios del gobierno. En estas cartas, el director de Brothers Home no solo informaba sobre los internos, sino que también solicitaba fondos, ayuda y, lo más escalofriante de todo, protección. Y en una de las cartas, fechada en 1986, justo un año antes de que el caso estallara, había una petición que hizo que los investigadores helaran. Park In-join solicitaba una nueva amnistía para los internos, una amnistía para aquellos que habían sido enviados al centro, y en la carta había una mención a un programa especial. El programa consistía en el uso de los internos para experimentos médicos y psicológicos. No había más detalles,
solo la petición y la respuesta del gobierno, que era un simple aprobado. El hallazgo de estos documentos fue el golpe final. No solo probaba la complicidad del gobierno, sino que también revelaba la existencia de un horror mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. El Brothers Home no era solo un campo de concentración, era un centro de experimentación humana. Los rumores de la desaparición de cuerpos, de los experimentos inhumanos, no eran rumores, la verdad. La noticia de este descubrimiento impactó al país. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación reabrió el caso, pero el problema era que casi todos los responsables ya habían muerto, incluyendo a Park and-Joy. Los sobrevivientes no pudieron obtener la justicia que tanto anhelaban. La verdad había salido a la luz, pero los culpables ya no estaban para enfrentar su castigo. En 2018, el gobierno de Corea del Sur, finalmente, y por primera vez, emitió una disculpa oficial por los crímenes cometidos en Brothers Home. El presidente Moon Jae-in, en un emotivo discurso, se arrodilló ante los sobrevivientes y les pidió perdón. No era una compensación, no era un juicio, pero era el reconocimiento que habían buscado durante décadas. El caso Brothers Home es un recordatorio de cómo la crueldad humana puede manifestarse en los lugares más inesperados, y es una lección sobre cómo el silencio y la complicidad pueden permitir que un infierno crezca bajo la superficie. La historia no terminó con la justicia en un tribunal, sino con la persistencia de aquellos que se negaron a ser olvidados, aquellos que, a pesar de todo, se mantuvieron firmes en su búsqueda de la verdad. El final de la historia es a la vez desgarrador y esperanzador. A pesar de que los crímenes de Brothers Home no se castigaron como se debía, la persistencia de las víctimas para que se contara la verdad es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Su lucha nos deja una reflexión profunda. La historia del Brothers Home es más que un simple relato de terror. Es una advertencia sobre el peligro del silencio y la complicidad, de cómo una sociedad puede dar la espalda a los más vulnerables y permitir que el mal se arraigue. Nos obliga a preguntarnos qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para evitar que estas atrocidades se repitan. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te pareció más aterradora y qué otras historias de misterio y suspenso te gustaría que investigáramos. Nos vemos en la próxima. Exploración siniestra.